Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Seguimos en nuestra interesante serie sobre la muerte de Dios, ahora en el área de la biología. ¿De qué manera los postulados de Darwin han afectado nuestra forma de pensar? ¿Todos los científicos son ateos? ¿Es posible compatibilizar la ciencia y la fe? ¿Ha matado la ciencia a Dios? Acompañemos a Alex y a Marcelo para hablar sobre estas y otras preguntas, aquí en Entre Semana. Charles Darwin, que de joven había coleccionado escarabajos obsesivamente, había hecho excursiones acompañado de un profesor de geología que, además, era sacerdote y que había estado destinado él mismo, durante un breve periodo, a hacer carrera en la iglesia. Era un producto del mismo entorno que William Buckland y todos los demás destacados defensores de la teología natural en Inglaterra. Sin embargo, Darwin, lejos de unirse a sus filas, resultó ser su flagelo. En 1860, en una carta a Asa Gray, el más eminente botánico de Estados Unidos, confesó su motivación. No tenía intención de escribir como un ateo, pero reconozco que no sé ver, al menos tan claramente como otros, y como a mí me gustaría, pruebas del diseño y la bondad divinas a nuestro alrededor. Me parece que hay mucha tristeza en el mundo. Job, por supuesto, se había quejado esencialmente de lo mismo, y Darwin, igual que Job, había sufrido a causa de dolorosas pústulas y la muerte de un hijo. Pero Dios no le había hablado desde un torbellino, y Darwin, al contemplar el mundo natural, encontraba en él demasiados ejemplos de crueldad como para creer que fuera resultado de un diseño consciente. Uno de ellos lo obsesionaba especialmente, una especie de avispa parásita. No consigo comprender cómo un Dios bondadoso y omnipotente habría creado adrede a los icneumónidos con la intención expresa de que se alimentaran dentro de los cuerpos de orugas vivas. Las dudas de Darwin, escrito por el excelentísimo Tom Holland en su libro Dominio, donde va atravesando toda la idea y la historia de la iglesia cristiana y cómo fue impactando cada una de estas cosas. Incluye a Charles Darwin. Claro, ¿y por qué tenemos que hablar de Darwin en la muerte de Dios? Porque uno diría, bueno, nos vamos a meter en el tema de evolución, creacionismo, tierra joven. No va por ahí. Creo que si prestaste atención a lo que leyó Alex, lo que está teniendo Darwin son inquietudes filosóficas. Claro. Específicamente en el campo de la metafísica. Inquietudes teológicas. Teológicas, claro. O sea, ¿qué está pasando aquí? Porque él abiertamente dice, yo no creo que Dios. Bueno, entonces tengamos una discusión teológica. Tengamos una discusión metafísica. ¿Qué pasa cuando hay fenómenos que salen de lo natural? Y discutimos eso a nivel filosófico. Pero creo que es muy interesante partir de ahí porque... ¿Cómo lo podríamos decir? Estamos hablando de fines de 1800. Hasta antes de eso, no es que no se hacía ciencia, porque hay una idea a veces muy peyorativa, ¿no? No se hizo nada de ciencia hasta hace 20 años atrás, ¿no? Ciencia se ha hecho siempre. Sí. Y muchos de los científicos que hasta el día de hoy asumimos sus postulados, por ejemplo, en la física mecánica, como las 3 leyes básicas de Newton, fueron hechas por personas creyentes en Dios. Los principios de Kepler, el de la termodinámica, son principios que personas que creían en la existencia de un creador y iban a la ciencia a buscar una explicación, porque creo que aquí hay unas dicotomías, ¿cómo le podemos llamar? Falacias dicotómicas, ¿no? Claro. Ok, tú crees en Dios, entonces tú eres anticiencia. Tú crees en Dios, por lo tanto, tú dejaste tu cerebro en la puerta y no piensas. Tú tienes fe, nada más, ¿no? ¿Por qué tenemos que hablar de la muerte de Dios en la biología? Porque de alguna manera Darwin, estamos hablando de cómo llegamos al mundo en el que vivimos. Sí. Ok. Y como que se ha hecho una idea, a veces, no sé si lo ves tú medio burda, de los antidarwinistas. Sí, tú crees que tenemos de monos, listo. Y esa es toda la discusión que se tiene, sí, ¿no? Pero Darwin lo que pone sobre la mesa tiene un impacto hasta el día de hoy. Claro. Pero sí. muchísimo. Sí, y lo que tú decías acerca de antes de los 1800, antes de este tiempo, no se hacía ciencia. Y lo que olvidamos también es de que la ciencia siempre estuvo bien conectado con Dios. Sí. En la edad, y es la misma frase es peyorativa, la Edad Media, sí. ¿no? O sea,
estos años donde era la iglesia que iba descubriendo y haciendo y buscando. Y sí, habían algunas cosas, algunas cuestiones en cuanto a resistencia a la ciencia. ¿Quién era? Galileo. Galileo, por supuesto. Pero curiosamente, hay otro libro que leí, aparte de Dominion, que se llama El triunfo del cristianismo. Y el tipo decía, mira, el problema con Galileo no era tanto su ciencia, era porque el tipo metía el dedo en la llaga en cuanto a lo teológico. Claro. Y molestaba y molestaba y molestaba. Y la gente decía, hey, calma, tú sigues haciendo tu ciencia. Y él seguía molestando. Entonces le metieron a la cárcel. Pero claro, quieren hacer de todo esto una discusión en cuanto a religión versus ciencia. Fe versus razón. Sí, o sea, el creador de el concepto de genética moderna era Gregor Mendel, que era un sacerdote en 1822. Entonces no podemos pretender de que le hizo falta a Darwin leer un poquito de Mendel. Sí, definitivamente. Pero bueno, regresemos a Darwin, porque creo que Darwin y el origen de las especies y el ¿cómo es? El descenso del hombre eran sus libros que fueron impactando y haciendo, creando un espacio donde lo natural y lo que vemos puede ser explicado sin Dios. Sí. En el episodio de introducción hablamos del triunfo del ego, de cómo el mundo en el que vivimos no surgió de la nada. Entonces lo que queremos hacer es partir de nuestra sociedad hoy para ir hacia atrás. Y por eso en el segundo episodio fuimos a la filosofía para hablar cómo los postulados, por ejemplo, de muchos filósofos, hablamos de Rousseau, pero específicamente hablamos de Nietzsche, como la declaración de que Dios, ya no necesitamos a Dios, nosotros somos los creadores de propósito, nosotros somos los creadores de lo que hay. Darwin, ¿qué pone sobre la mesa? Él, a través de sus postulados, propone una explicación para entre comillas, científica, para el mundo que tenemos, donde a la observación uno llega a algunas conclusiones. ¿De dónde salió todo esto? O sea, que salió simplemente fue un proceso y ahí tenemos los postulados básicos de evolución. Pone sobre la mesa una explicación natural sin la necesidad de Dios. Entonces ahí es donde en la filosofía, ¿cómo se llama? Hermenéutica de la sospecha, Nietzsche, Marx y Darwin, y creo que Freud es el otro, donde es como que se amigan, ¿ok? Porque esto me sirve a mí. Y claro. y mis postulados sirven al otro, aunque a lo mejor no estaban íntimamente conectados, aunque vamos a ver después que sí estaban más conectados de lo que parece, ¿no? Pero ese es el punto. Y quizás en el libro que citamos de Carl Trueman, él dice quizás Darwin es el que menos impacto tiene en el sentido de lo que se dice, pero al mismo tiempo es el que más impacto tiene por la simplicidad de su postulado. Esto simplemente salió de la nada. Sí, porque tú puedes hablar todo lo que quieras acerca de la filosofía y de la sociedad, de la política y todo, pero si las personas en su base dicen, bueno, pero por algo Dios me creó. Claro. Entonces eso te lleva por otro camino, pero si eso lo puedes eliminar y dices, no, nosotros no fuimos creados, nosotros no tenemos un propósito, nosotros no hay una intervención divina aquí. Son procesos naturales. Y mira, tenemos la persona que nos lo explicó, ¿no? Listo, ahí está. Bueno, ahí nos vamos a meter un poquito en tema duro, pero es necesario tirarlo. Siempre hubo una idea de trascendencia. O sea, ¿qué soy? Soy células, aquí hay un cuerpo, pero hay más que simplemente células. Hay una idea de trascendencia, hay una idea de propósito, ¿ok? Se toma este concepto de propósito como un telos. La palabra telos en griego significa eso, propósito, y de ahí viene argumento teleológico y se usa mucho este concepto de telo. No de teología, ¿ok? De propósito, telos. Lo que hace Darwin al proponer una explicación sin Dios es quitarle a la naturaleza ese telos. O sea, mira, esto va en una dirección. Hay telos. Esto tiene aquí hay un diseño inteligente, que es algo que a quien le interesa este tema se puede meter, hay un montón de recursos en cuanto a diseño inteligente. O sea, oye, mira, ¿cómo funciona esto? Al explicar
la complejidad de la organización de la naturaleza y del ser humano sin un propósito, sin un agente externo, entonces deja servida la mesa para lo que se llama en filosofía un materialismo ateo. ¿Qué eres? Pues eres un conjunto de células. ¿Qué propósito tienes en la vida? Es que no hay propósito. Ya matamos a Dios en la filosofía. Sí. ¿Y por qué no hay propósito? Porque no hay ningún agente externo que haya creado lo que tú ves. Si no hay ningún agente externo, simplemente esto fue, y ahí es, tenemos que irnos a ¿cómo se llama este que murió hace un par de años? Es Stephen Hawking. Que él dijo, o sea, ¿por qué quieres preguntar qué pasó antes del Big Bang? En realidad no pasó nada, no había nada. Era un momento donde las leyes de la física no operaron. Pero después que empezó, empiezan a operar. O sea, casi como que se creó. Claro. Pero te das cuenta, esa es una discusión filosófica, sí. Metafísica. Sí. No es una discusión científica. Y tenemos una manera tan interesante de tener personas que vienen de ramas científicos donde explican lo que es, o sea, el qué. Ajá. Y van brincando al por qué. Y, por ejemplo, hay un doctor que se llama William Provine, era un historiador de ciencia y profesor de biología evolucionaria. Y él decía, en un discurso, decía, mira, o sea, todos esos cristianos y toda esa gente que creen en Dios, dice, no, te quiero resumir bien claro. No hay dioses o fuerzas con propósito. No hay vida después de la muerte, no hay fundamentos absolutos para la ética, no hay ningún significado absoluto en la vida, no hay ningún libre albedrío. Y después dice, lo que podemos encontrar es propósito relativo. Es decir, mi propósito. Sí, tienes hijos y amas a tus hijos, bueno, ese es tu propósito. Claro. No sé, te gusta la ciencia y estudias la ciencia, bueno, esa es la cosa. Bueno, perdón, y siguiendo ese argumento, situémonos 1800. Escuchamos ese discurso y decimos, oye, levanto la mano, pero ¿cómo explicas de dónde apareció todo esto? Tenemos la explicación. Exacto. Aquí está. Darwin lo hizo para nosotros. O sea, ¿se dan cuenta? Creo que aquí hay un punto, Alex, que tenemos que abrir los ojos. Darwin propone una explicación que no sé si da para científica, porque para que sea científica tenía que aplicar el método científico. Observación, análisis, hipótesis. Pero lo hizo. Fue a las Islas Galápagos. Claro. Y vio los pinzones. Bueno, si te gusta esta discusión biológica, métete a los pinzones de Darwin en las Galápagos, donde habla de qué pasó con el pico de estos pájaros y observó lo que pasaba en el Ecuador continental y en las Galápagos. Tengo un artículo acá, cortito, dice, porque lo que hace Darwin es, ¿ves?, mostrar lo que pasó como proceso adaptativo con los pinzones como la regla para todos. Pero después se pusieron a observar que no cambió. De Darwin para acá, los pinzones no cambiaron. Siguen siendo los mismos pinzones. Siguen siendo los mismos pinzones que cuando Darwin lo vio. Entonces, o sea, los picos no cambiaron. No cambiaron. Ahora, estoy leyendo del diario El País, ¿ok? Así que para que no es ningún diario cristiano. Pero mira lo que dicen, es una contradicción. Dice, la evolución de los pinzones de Darwin es la excepción, no la regla. Oh, wow. O sea, fíjate lo que me estás diciendo. Lo establecieron como regla para la explicación de todo el universo observable, pero cuando nos damos cuenta que a la observación, paso número 1 de método científico, no veo lo que se supone que debería haber, no, que ellos en realidad son la excepción y no son la regla. Pero entonces, ¿cuál es la regla? O sea, por eso creo que si hacemos un tratamiento honesto de Darwin y sus postulados son postulados, es una explicación filosófica con tintes científicos, metafísica con tintes científicos, para tener la oportunidad de no tener ese telos, el discurso que tú decías. Sí, no hay propósito, no hay libre albedrío, no hay... Para dar un poco de rapidito en cuanto a los pinzones, lo que vio Darwin era que fue a la isla y encontró que habían pinzones, o sea, pajaritos que tenían su pico más
grande, ¿no? Creo que él no había visto la sequía, ¿no? Pero le contaron. Sí. No, hubo una sequía. Entonces vio que los picos de los pinzones eran más grandes y podían como que romper los nueces. La necesidad lo había adaptado. Entonces dijeron, habían otros pinzones, creo que la población menor, la verdad no tengo los datos muy específicos. Los que estaban en el continente, la zona continental. Okay, lo vio en la zona continental. Ok, entonces vio que los otros pinzones tenían los picos más delgados y eso era para comer frutas y todo. Entonces dijeron, wow, estos se adaptaron para poder comer nueces. Por eso tienen los picos más grandes. Lo que él no vio es que después de un par de años, los pinzones que tenían el pico más delgado regresaron. O sea, era simplemente... Sí, definitivamente. Hay una cierta adaptación dentro de las especies, pero para agarrar eso y decir, esta es la manera en que un caballo se vuelve una ballena. Ahí está complicado. Ahí está complicado. Sí. Que por cierto, es lo que dicen. Dicen que las ballenas son animales que eran mamíferos terrestres que regresaron al océano. Bueno, metámonos un poquito corto. O la vaca. La vaca se hizo. No queremos que esto se transforme en una discusión científica, pero tenemos que poner los postulados sobre la mesa. Estoy leyendo de una página académica de primaria y secundaria, Khan Academy, ¿okay? Que es un excelente recurso para matemáticas. Sí. Pero mira lo que dicen. Dice, Darwin definió evolución como descendencia con modificación. La idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo. O sea, aquí no es una página cristiana denostando el evolucionismo. Es una página escolar, ¿ok? Cambian a lo largo del tiempo, dan origen a nuevas especies y comparten un ancestro común, ¿ok? El mecanismo para explicar eso es la selección natural. Y la selección natural es que, como hay recursos limitados en la naturaleza, los organismos con rasgos heredables que favorezcan la supervivencia y la reproducción van a tender a dejar una mayor descendencia que sus pares. O sea, la ley del más fuerte o del más adaptado. Claro. Entonces, la selección natural hace que las poblaciones se adapten o se vuelvan cada vez más adecuadas a su entorno con el paso del tiempo. Y esa selección natural depende del medio ambiente, requiere que existan variaciones heredables en un grupo. O sea, es decir, había antes animalitos que solamente podían alcanzar las hojas bajas de los árboles. Sí. Y después los animalitos que podían alcanzar más alto eran los que podían heredar y llevar sus genes a la próxima generación. Darle un poco de tiempo y terminamos con jirafas. Sí, tal cual. Entonces, bueno, ese es el postulado que él da. Lo interesante, metámonos un poquito en el mundo científico. Hoy por hoy, a nivel científico, vas a cualquier journal de ¿cómo se llama?, de ciencia, y no se sigue escribiendo sobre esto. En la mayoría del campo académico se sigue escribiendo, por ejemplo, en el campo de la filosofía. Todavía tú ves papers de Aristóteles y Platón, una revisión a los escritos de Platón. Pero aquí nadie revisa esto. Simplemente se aceptó como un hecho y punto. Ya, se cierra la puerta. Porque quieras o no, estamos hablando en 1800. O sea, necesitamos explicaciones donde quitemos a Dios. Nietzsche ya la dio a nivel filosófico. Y él declaró en el texto que leías la semana pasada de la muerte de Dios. Entonces, Darwin lo que pone sobre la mesa es, listo, no necesitas a Dios. ¿Quieres una? Sí, pero ¿cómo explico de forma racional o, entre comillas, científica? Bueno, aquí está. Entonces, por eso esto es tan abrazado. Inclusive, los historiadores honestos dicen que Darwin postergó mucho la publicación de su libro por las implicancias morales que esto iba a tener. Ajá. Porque sí las tiene. Y yo creo que por eso me gustaría ir, no tanto por la discusión científica, que sí es y podemos hablar, pero después vamos a leer algunas frases de algunos científicos que terminan queriendo hacer ciencia, pero terminan haciendo filosofía. Filosofía, claro. Que fue la gran crítica al último libro de Stephen Hawking. Ajá. Antonio Cruz es un doctor en biología español, cristiano, que le respondió. Y él le dice, tú estás haciendo filosofía. Ajá. Si quieres hacer filosofía, hagamos filosofía. Y responde a todos sus libros, muy interesante. Y dice, pero además haces mala filosofía, porque ni siquiera eres filósofo. O sea, quieres disfrazar del lenguaje científico algo que es filosófico. Bueno, es lo mismo que hace Richard Dawkins. Exactamente. Richard Dawkins. Celebridad. ¿Cómo se llama su libro famoso? El engaño de Dios. El engaño, sí. En inglés es The God Delusion.
Sí, pero no sé si está como El engaño de Dios. Ahí voy a buscar el título, el nombre en español. Y comienza con la descripción más denigrante de Jehová posible. O sea, que es homófobo, que no sé qué, que es racista, genocida. Vamos a hablar de eso, bla, bla, bla. En el episodio de Sociedad. Porque ¿de dónde viene? Ahí está. Sí, sí. Y es curioso. Ahora, algo interesante en lo que tú dijiste es el tema no es tanto la ciencia. Hay personas que sostienen la evolución como una teoría legítima. Tengo entendido que la Iglesia Católica... El espejismo de Dios. El espejismo de Dios. Está en español. Tengo entendido que la Iglesia Católica oficialmente acepta la evolución como el método por el cual Dios creó al mundo. Uh-huh. Y después hay ciertos teólogos que admiro mucho. Scott McKnight escribió un libro junto con un científico, se llama Adán y la genoma. Ajá. Y bueno, no lo tiene en español, pero es Adam and the Genome. Y aún C.S. Lewis creía que el método que Dios usó para la creación fue la evolución. Claro, y ahí es donde, cuando hablamos de evolución, no necesariamente estamos hablando de la teoría de la evolución basada en el origen de las especies, sino de que ha habido porque es una realidad. Uno lo ve, el ser humano tiene la capacidad de adaptación. Eso es una característica propia del ser humano. Sí, o sea, está la adaptación, pero lo que yo digo es que estas personas y estos, lo que creen es la evolución darwiniana. Ahora, lo que yo estoy diciendo es de que el problema, lo que digo no es la ciencia. Si yo me muero y me voy al cielo y le pregunto a Dios, oye, ¿qué onda? ¿Cómo funcionó? Y dice, no, la verdad, todo de Génesis fue una metáfora y yo hice todo así como se estudia en la escuela. Va a ser una sorpresa, pero no es que eso destantea tu fe. Uh-huh. Creemos en un Dios tan grande que puede ser lo que quiera. Aún C.S. Lewis, él habla de un universo diseñado y él argumenta de la creación. O sea, aquí el punto no es ese. No, John Lennox también crea en procesos de evolución. Él tiene una teoría interesante donde dice como que Dios hizo una pausa y creó al ser humano, sí, o que puso a Adán y Eva en el jardín, algo así. Sí, porque el tema es a veces del otro extremo se quiere hacer ciencias basado en la Biblia. Y la Biblia no es un libro científico. Sí. Entonces, es como que tienes en los dos extremos, un tipo pelea de box, un científico tratando de explicar en términos filosóficos, porque al final la teoría darwiniana es meterse en el campo de la filosofía, y tienes a un teólogo queriendo responder con argumentos científicos basados en un libro cuyo propósito no es hacer ciencia. Correcto. Y ahí es donde se hace mala ciencia. Se hace mala ciencia y mala filosofía. Y mala teología, sí, claro. Sí, porque terminan agarrando un versículo y dicen, bueno, a la manera que yo interpreto este versículo, tiene que ser la forma. Entonces, porque... la tierra tiene que ser joven. Sí. ¿De dónde? ¿Cuál es el pasaje que se agarran? Creo que es en Romanos 5, que dice que antes de que Abraham pecara no había muerte, pero con el pecado introdujo la muerte. Ok. Sí, se está en Romanos. Entonces lo que dice es de que la tierra tiene que ser joven porque Adán... antes de Adán no había muerte. Entonces ese concepto de que había mucho tiempo antes de que las cosas se iban evolucionando, dice, no da por este versículo. Y es como que, ok, sí, pero no uses eso después para decir, no, yo rechazo el dato carbónico y todo eso por lo que dice en Romanos. Deja que la ciencia vaya descubriendo y enterándose y equivocándose y después regresando, sí, y que siga. No hay problema. Y deja que tu entendimiento de Dios se vaya profundizando y que puedas conocer y entender y todo lo demás. Y no te preocupes. En algún momento las dos se van a juntar porque creemos que Dios es el autor tanto de la Escritura como de la naturaleza. Entonces, si hay aparentes contradicciones, yo no tengo que forzarlo. Por ejemplo, habían algunas personas en la iglesia que rechazaban
la teoría de más planetas. Creo que Galileo también había descubierto algunos planetas más y dijeron, no, porque hay 7 celestiales, porque 7 es el número de Dios. Y es como que, espérate, o sea, tampoco, yo creo que hay colinas sobre el cual no debemos morir. Y creo que el tema de ciencia no es un tema donde debemos morir. Y sí, como dices, muchas veces nosotros no nos metemos al tema y terminamos criticando como perfectos ignorantes a una cosa que, mira, sí hay un poco de tiempo que le echaron a estudiar esto. Y está bien si están llegando a conclusiones equivocadas, pero tampoco lo trate de reducir a piense que el hombre viene del mono. Y listo, claro. Porque ahí es donde nos hacemos un autogol, ¿no? Correcto. Y quizás la discusión es más bien cómo Darwin termina afectando a una persona que vive 2023 en México. Te doy un ejemplo. Mezclemos lo que hablamos en el episodio anterior, Nietzsche con Darwin. Nietzsche dijo, nosotros damos significado al mundo. Podemos crear lo que hablábamos de la poiesis. ¿Ok? Nosotros le damos significado al mundo. Darwin dice, no hay telos, no hay propósito. ¿Qué sería el resultado de eso? Vivir en un presente donde la satisfacción personal es mi distintivo. Total, si yo le doy significado al mundo y no hay propósito, Nietzsche y Darwin, ¿sabes qué? Simplemente vivamos en lo que se llama filosofía o materialismo ateo. La Biblia lo habla de eso, entre comillas, ¿no? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Qué lleva a una persona hoy a decir, ¿sabes qué? Al final, si no hay ningún desilusionado de la vida, quizás identificado con las palabras de Darwin, mira todo lo que he vivido, no puedo entender cómo un Dios bueno ignoro el pecado, ignoro el desastre de la sociedad, ignoro que toda la creación gime y estamos ignoro todo eso. No, ¿cómo un Dios bueno pudo crear un parásito que? ¿Cómo un Dios bueno pudo permitir que yo, bla, bla? Y termino reduciendo mi ser a decir, ¿sabes qué? Yo le voy a dar significado a mi mundo. Y simplemente aquí no hay ningún propósito divino. ¿Sabes qué? Listo, ya fue. Comamos y bebamos y vivo mi vida hoy en un eterno presente. ¿Qué vale? Vale el hoy. Sí, ¿qué importa mañana? Y hay personas que usan eso como excusa. No, mira, somos unos chimpancés 2.0, ahí vamos a hacer lo que queramos, porque la verdad, al final, lo único que queda en 1 billón de años es el sol que va a continuar y después eso también va a explotar. ¿Qué importa? Y si yo le doy significado a la realidad, entonces me miro y digo, yo no soy un hombre. Entonces, hoy día la gente acepta como normal que aunque me veas como un hombre, aunque parezca un hombre, como yo le doy significado a mi mundo, yo te digo que yo no soy un hombre. Yo me autopercibo como. ¿Entiendes? Sí. ¿A dónde voy? Déjame desmenuzar eso. Porque ¿Cómo llegamos a normalizar eso? Ajá. Entonces, la manera en que lo normalizamos, quitamos a Dios de la biología. No hay propósito. No hay propósito, por lo tal, el propósito es relativo, emane de ti. De mí. Yo le doy significado, Nietzsche. Si tú te percibes una cosa y ese es tu propósito, entonces eso es lo máximo para ti. Para mí. Porque de otra manera, si Dios hubiera creado, entonces la pregunta es, bueno, pero si Dios te creó hombre, tú tienes que respetar el propósito que Dios te dio. Pero es que no necesitamos a Dios, ya tenemos la explicación. Ya lo quité. Y entonces, ¿qué le da sentido a la creación? A la naturaleza. Yo le doy sentido. Correcto. Yo le doy significado. Y no solamente es verdad, sino que también tiene que ser verdad para ti. Entonces te voy a pedir que uses los pronombres con los cuales yo me siento cómodo. Me vas a decir le Marcele, ¿ok? Y no lo digo de forma peyorativa. Digo, ¿cómo llegamos a normalizar eso? ¿Entiendes? Como algo que no me causa... No me causa ruido, ¿entiendes? Y nos reímos como, sí, qué tontos. No, es que eso no pasó en un vacío. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Cómo personas hoy establecen el significado de su realidad, podemos crear, Darwin dice, no hay propósito, entonces, ¿sabes qué? Mi satisfacción es mi último fin. Y eso lo empezamos a unir con las cosas que vamos a ver en los próximos episodios, y ahí el rompecabezas empieza a encajar. Claro que es un tema denso, pero es que mi punto, ¿sabes cuál es? Es que cristianos viven de esa manera. Claro.
Y ahí está el problema. Viven como ateos funcionales, Claro. ¿no? Diciendo, sí, Dios me creó, pero yo me trago toda la Un filosofía. ateísmo funcional, exactamente. Es el YOLO, ¿no? Ajá. Mira, estamos aquí, después nos morimos, después ya uno se hace comida de gusanos. Soy joven, bro. O sea, todo desde niño me han prohibido, me han oprimido en la iglesia. Vamos a hablar de eso próxima semana. Opresores, oprimidos. ¿De dónde viene ese lenguaje? Leo una frase, mira qué interesante. Michael Ruse es un biólogo agnóstico, pero él dice, él está en contra, aún ha criticado mucho a Richard Dawkins porque dice, tu ateísmo me da vergüenza. Él dice que no, que sí hay moralidad, no es que no la hay. Porque ¿cuál es el punto? Con eliminar a Dios como explicación inicial, de alguna manera, ¿quién determina lo que es moralmente bueno? Entonces mira lo que dice este tipo. Dice, la moralidad es una ilusión colectiva de los genes. Necesitamos creer en la moralidad. O sea, él no va a ese ateísmo de Richard Dawkins, pero fíjate lo que dice. Y por tanto, gracias a nuestra biología, creemos en la moralidad. No hay fundamento, y dice entre comillas, ahí afuera. O sea, Dios, más allá de la naturaleza humana. O sea, él dice, la moralidad la creamos nuestros genes. Oh, suena muy bien, pero si yo determino que la moralidad es que lo que pedían los franceses en mayo del 68, bajar la edad de consentimiento sexual para que un niño pueda expresar libremente su sexualidad, y si se quiere meter con un adulto y el niño tiene 10 años, hay que darle libertad. Mis genes lo determinan. O sea, ¿te das cuenta? Darwin vino como anillo al dedo. O sea, claro. Listo, ya está. Y ese es donde tenemos que abrir los ojos a la explicación filosófica. Sí, y creo que Darwin es tan importante porque sin la evolución darwiniana, la única explicación es diseño inteligente. Claro. Con evolución darwiniana, uno puede seguir creyendo en diseño inteligente, pero también puede eliminar a Dios. Entonces, por medio de esta explicación, es la única forma en que yo puedo quitar a Dios de la biología. Ahora, llevemos el evolucionismo a su máxima expresión. O sea, ¿qué son implicancias? Creo que esto me pasó en una clase de ética. Le dije, vamos a hablar de qué pasa con la supervivencia de los más fuertes. Porque hay un concepto que no se habla mucho, pero es ¿qué son las implicaciones de la teoría de la evolución de las especies? ¿Qué pasa si yo coloco como fundamento que la selección natural, esa lucha por la existencia, es la supervivencia de los más adaptados? Otra manera de decirlo, la supervivencia de los mejores. ¿A dónde terminamos? Terminamos donde terminamos, con nazismo y con razas que se sienten superiores y usan la ciencia para respaldar eso. Sí. O sea, el que hizo eso fue el primo de Darwin. Mira. Un hombre llamado Francis Galton. Él sí. fue el primero en aplicar métodos estadísticos para el estudio de diferencias humanas y la herencia de la inteligencia. Introdujo el uso de cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas que necesitaba para trabajos genealógicos y biográficos para sus estudios antropométricos. Entonces, él iba estudiando ciertas características. ¿Qué crees? O sea, cuando los nazis andaban midiendo el tamaño de la nariz para ver si el tipo era judío, lo sacaron de Galton. Claro. Eugenesia. Ahora, y él fue el que lo comenzó. Es interesante. Estaba leyendo en un libro, porque tocamos este tema en bioética, te decían, en la clase de eugenesia. Entonces dije, a ver, ¿de dónde viene esta idea de que tenemos que mejorar la raza? Y encontré en un libro muy interesante de Antonio Cruz, cita que los espartanos, mira, vamos a Grecia, tenían la costumbre de presentar sus bebés a los ancianos para que estos los examinaran y decidieran si merecían vivir o tenían que ser arrojados por el desfiladero del Tiágetos. Platón también hablaba de que tienen que hacer una selección, en la República aparece esto, en uno de sus libros más famosos. Tienen que hacer una selección entre las mujeres, como lo han hecho entre los hombres, y se van a parear mejores con los mejores, que cuenten con las mejores semejanzas posibles. Aristóteles dice que en lo que se refiere al matar o criar a los hijos, la ley debe prohibir que se críe cosa alguna, tarada o monstruosa. O sea,
había antecedentes filosóficos históricos en el año antes 200, 300 antes de Cristo. Pero lo que hace Galton es sí, con lo que pone en la mesa Darwin es dar lugar a lo que pasó en el Tercer Reich. Y cómo empezaron a decir, ok, ¿sabes qué? Acá tienen que ser los mejores. Y los peores tienen que ser eliminados. Pero a ver, es que si tú realmente te pones a pensar y dices, mira, yo tengo una teoría acerca de la evolución y el avance de la naturaleza que tiene que ver con todo tipo de lucha, donde el más fuerte, el más adaptado, es el que domina sobre el menos adaptado, el más primitivo. Y así ha sido desde el comienzo de la historia, donde entre especies se van como bifurcando y hay una pelea entre ellos para ver quién va a salir. Entonces, lo mejor que uno puede pensar para la raza humana es la guerra, la exterminación, el genocida, porque eso permite que el más fuerte salga. Claro. Y eso también te da una manera de ver a otras razas más primitivas, menos primitivas, o sea, más avanzados. Entonces, la verdad, los nazis eran muy... muy darwinianos. Darwinianos y pensaban científicamente, entre comillas. ¿Qué eres más en el ideario social? En la pandemia que vivimos hace poco. Dime que no fue común. Bueno, y se van a morir lo que se tengan que morir. ¿Y eso qué es? Darwinianismo. Y lo escuché de personas que a lo mejor no tienen idea quién era Darwin y dijeron, yo no creo en lo que dijo él, ese hombre. Sí, que descendemos del mono. No, pero mira lo que estás diciendo. Ahora, ¿quieres llevar eugenesia moderna? Donde es en Inglaterra, en Reino Unido, se puede abortar a un bebé con síndrome de Down hasta un día antes de la gestación. Tengo un artículo que no es cristiano, o sea, BBC. Dice, nos ofrecieron 15 veces abortar a nuestro bebé en el sistema público en Inglaterra. El 90% de las mujeres cuyos fetos son diagnosticados con síndrome de Down terminan optando por abortar. Y eso es legal hasta el momento del nacimiento. ¿Qué es eso? ¿Eugenesia o no? Claro. ¿Por qué lo tienen que abortar? Claro. Entonces dicen, las familias que deciden mantener, no, yo no quiero abortar, se enfrentan a y estamos hablando de Inglaterra o la sociedad moderna que nos va a llevar al más allá del bien y del mal. Es interesante porque dice esta familia que solo le daban apoyo al sistema público si elegía la opción del aborto. Dice que es muy interesante que recibió una presión, por eso decía, 15 veces me dijeron, por favor, casi decía, mira, todo esto te vamos a apoyar, todo esto te vamos a dar, todo esto te vamos a hacer. Y decía, no entendían por qué las matronas, las parteras, eran tan negativas sobre la decisión de ellos de mantener a su hijo. Y decía, no, pero es que... Y decía que cómo... Y eran... El relato es muy... ¿Cómo se llama? Muy fuerte porque dice que las parteras a fuerza mostraban en el ecógrafo, pero mírelo, ¿estás segura? Ajá. Mírelo, va a tener todo este apoyo, ajá, le vamos a apoyar en esto, le vamos a hacer esto, vamos a esto, bla, 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 bla. Y dice que en un momento una de las matronas le dijo, mujeres como tú me hacen poner mal. ¿Para qué te haces un examen si no vas a hacer algo al respecto? O sea, imagínate la coerción para abortar. Wow. Pero estamos hablando de abortar ya no estamos hablando de un feto, estamos hablando de meses. Y la única razón de aborto era que tenía síndrome de Down. Increíble. Darwinismo llevado a su máxima expresión. Ah, no, pero claro. Y en Estados Unidos... no me siento mal. Está Margaret Sanger, ajá, la que comenzó con Planned Parenthood. Y ella, o sea, fue la que promovió los abortos. Pero su razonamiento para los abortos era desde una perspectiva eugénica, donde decía, sí, mira, tenemos a mucha gente pobre, mucha gente con problemas que están teniendo hijos, esto no debería ser, deberíamos tener personas de bien teniendo hijos, entonces vamos a hacer cosas donde proveemos abortos. Había, no sé si ella estaba involucrada, pero había también situaciones muy fuertes en Estados Unidos, sí, donde si una persona con discapacidad mental entraba por cualquier tipo de cirugía,
que les ataban los tubos Ajá. a la mujer o Sí. lo esterilizaba. Entonces, y eso sucedía sin su consentimiento y en muchos casos sin que sepan. Sucedía con mujeres pobres, con mujeres negras en Estados Unidos, en el sur. Y todo eso era porque, porque como tú vives una miseria y Claro. lo que queremos hacer es avanzar la raza, vamos a hacer esto donde vamos a negar tu individualidad, donde vamos a quitar tu posibilidad de reproducción para que tu línea muera contigo. Y esto se consideraba como lo más alto. Lo más elevado de la ciencia y era la manera de avanzar nuestra civilización. Ahora, porque piensa en lo que estás diciendo ahí y en lo que leíamos recién de este artículo en Inglaterra. Dice que un médico le dijo, hasta que no descienda el bebé en el canal del parto aún podemos abortarlo. Y yo digo, ¿y no hay ningún temor? Oye, no me siento mal diciéndolo, pero ¿cómo? Si ya maté a Dios en la filosofía, Claro. yo le doy significado a la creación y ya maté a Dios en la biología. Aquí no hay ningún propósito. Es simplemente lo que voy a matar, y porque termina con vida, es un grupo de células, nada más. Y células malas, porque tienen un tercer gen en el par 21, entonces no sirven. Sí. O sea, no hay ética. ¿Por qué razón? Porque no hay moral. Ética y moral no son lo mismo, pero están tan de la mano que no podemos separarlas. No puede haber ética. ¿Por qué? Porque yo defino y yo determino lo que sí, y como no hay propósito, yo le doy propósito. ¿Sabes qué? Hay que matarlo, no sirve de nada. Entonces, sí tiene implicancias. Y claro, ¿cómo se van a sentir mal si ya mataron a Dios? Y eso llevado aún a círculos de gente cristiana, de personas que dicen, no, pero es que al final da lo mismo. Si esto es... ¿Qué soy yo? Y digo, ¿en qué momento llegamos a un mundo con el que vivimos? Bueno, llegamos así. Y creo que hablar de Darwin, hay una carta que él se subastó el año 2015, que aquí está, dice, lamento tener que informarle, se lo escribe un amigo, que no creo en la Biblia como revelación divina y por lo tanto tampoco en Jesucristo como el Hijo de Dios. Buenísimo, ok, qué bueno que son esto. Pero partamos de la base que, con todo lo que leías tú al inicio, con lo que dice él, por supuesto voy a buscar una explicación y voy a forzarla que sea científica, porque a lo mejor sí tiene tinte científico, pero hay cosas que no se sostienen, para poder explicar el mundo en el que estamos, ¿no? Y eso sí tiene implicaciones para nosotros. Hablábamos antes de grabar de unos videos que tú tienes, ¿no? Están muy buenos. Esos no están disponibles, ¿no? Creo que no. O sea, sí, habría que buscarlo. rastrearlo. Se llama el proyecto Verdad. Es una cosa que hizo Enfoque en la Familia hace varios años, donde va a través de muchas diferentes áreas. Lo hemos mostrado aquí en la iglesia. Eran unos DVDs. No sé si la juventud se acuerda. ¿Sabe lo que es eso? Lo que son los DVDs. Pero sí, eran... Y entra en este mundo de la ciencia, habla con una persona que era muy crítico de la evolución, David Berlinski, y él ha escrito mucho en cuanto a darwinismo, y él lo critica, dice, no, la verdad esto no tiene... O sea, no tiene ni pies ni cabeza. No tiene credibilidad alguna en los rangos más altos de la ciencia. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que... hay mucho cinismo en el mundo científico. Pero ahí es donde te das cuenta que yo creo que el darwinismo y el evolucionismo es más una herramienta filosófica para mantener a Dios muerto. Exactamente. Que una evidencia científica. Sí, porque no lo hay. No lo hay. Es más, ellos rechazan, y esto fue la crítica de Berlinski, rechazan a artículos científicos que dicen, hemos encontrado esto y la evidencia parece guiarnos en una dirección hacia la, ¿cómo le llaman? Inteligencia Diseño divina. inteligente. Y diseño inteligente. Sí. Pero lo rechazan. Claro. ¿Por qué? Porque no es evolución. Bueno, y no podemos ir en esa dirección. Ahí está. Hay una cita en esos mismos videos de Carl Sagan. Dice él, Carl Sagan, eso es más viejo todavía, ¿no? Pero en algún momento vimos, yo vi en televisión abierta, aparecía ahí, tenía su revista. Decía, él dijo, creo que nuestro futuro depende poderosamente de lo bien que entendamos este cosmos. Y mira lo que dice. Deseamos buscar la verdad. Buscar la verdad. Enunciado filosófico. No importa a dónde nos lleve.
Pero para encontrarla necesitamos imaginación y escepticismo. ¿Y qué pasa si te lleva a una conclusión de un diseño inteligente? Ah, no, esa no. O sea, esa está descartada. Claro. O sea, entonces hay deshonestidad al momento de hablar de este tema. ¿Por qué? Porque como tú dices, esto es un argumento, es una discusión filosófica que provee, ya matamos a Dios, no necesitamos a Dios, es un tema moral y de fe. Mira qué interesante, mencionaste a Richard Dawkins, ¿no? Él escribió un libro, se llama El relojero ciego, dice la selección natural, lo que hablábamos de Darwin, el ciego automático inconsciente proceso que Darwin descubrió y el cual sabemos ahora, él es la explicación de la existencia y aparentemente el propósito de toda forma de vida, no tiene propósito en mente, no tiene mente ni ojos mentales, no planea para el futuro, no tiene visión, no predice, no ve del todo. Si se puede decir que juega el papel del relojero de la naturaleza, esa selección natural es el relojero ciego. Ahora, este hombre es profesor en Oxford. Este hombre es invitado a un montón de... Estuvo en Chile el año pasado en una exposición, algo de ciencia, no sé, y era tipo... ¿cómo se llama esta...? Celebridad y firmando autógrafos, como, wow, la mente más brillante. O sea, pero mira lo que está diciendo. No hay... Ok, claro, lo dice... porque acepta los postulados de Nietzsche, acepta los postulados de Darwin. Pero mira lo que dice en su mismo libro más adelante. La biología es el estudio de cosas complicadas que dan la impresión de haber sido diseñadas con un propósito. Porque te da la impresión, nada más, no te engañes, porque ¿sabes qué? No hay propósito alguno. Y ahí es donde hay en el mundo científico tipos honestos, como el que decías recién. ¿Sabes qué? La evidencia va en una dirección. Y si llegan a conocer a Dios, está bien, esperemos que sí, pero lo que tenemos que ser honestos es, Darwin lo que puso sobre la mesa fue la manera de matar a Dios en la biología. Si lo quitamos, entonces ¿sabes qué? No hay ética, no hay moral, hagamos lo que hagamos, eugenesia, y ahí es donde terminamos en la sociedad en la que vivimos hoy. Y creo que ahí es donde tenemos que abrir los ojos a que quizás estamos más inundados de pensamientos darwinianos de lo que creemos, ¿no? Sí. Así que bueno, ahí podemos ver la muerte de Dios en la biología y cómo eso nos va impactando aún hasta el día de hoy. Próxima semana. La muerte de Dios en la política. Híjole, eso va a estar intenso. Yo creo que ahí sí va a ser como, no te metas ahí, porque yo soy de mano derecha, mano izquierda, yo soy azul, yo soy rojo. Es interesante esto de política, porque es como que... una vez hablamos de la iglesia, ¿te acuerdas? Sí. De esto no se habla, ¿no? Sí. Era política, religión y fútbol. Sí. Bueno, de eso vamos a hablar, porque sí tiene implicancias hasta el día de hoy. Sí. Okay. Bueno, Nos hasta vemos la próxima. Próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.